Bien, mis hermanos, hoy tocaremos dos capítulos de Nehemías. Tocaremos Nehemías 10 y Nehemías 11, porque en cierta manera es la mejor manera de tocar estos dos capítulos por varias razones. Una, porque nos va a evitar cierto tipo de repeticiones, porque si se dan cuenta volvemos a enfrentarnos con lo que son listas de nombres que son tan características en el libro de Nehemías. Pero por otro lado, tocando estos dos capítulos 10 y 11 de manera conjunta, esto nos dejará de manera preparada para entrar en el capítulo 12 de Nehemías, que es un capítulo precioso. Un capítulo en el cual vamos a ver dónde se acaba consagrando el pueblo y la ciudad para la adoración y la alabanza de su Dios. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? Lo que es Nehemías 11 cierra toda la sección de la restauración del pueblo de Dios. Empezamos en el capítulo 7 de Nehemías, esa restauración, si se acuerdan, con un censo donde se identificó a aquellos que eran pueblo de Dios para vivir y repoblar la ciudad de Dios. Y terminamos en el capítulo 11 con otra lista de nombres de aquellos que vivían en la ciudad santa de Dios y en las aldeas de alrededor. Por lo tanto, entre estas dos listas de nombres que nos identifican el pueblo que vivía en la ciudad de su Dios, es que nos encontramos la restauración del pueblo. En el capítulo 8, con la centralización del elemento fundamental del pacto, que era la ley de Dios, la cual creó convicción, y la semana pasada vimos que esa convicción llevó al pueblo ¿a qué? Llevó al pueblo a confesión delante de Dios. Confesión y reconocimiento de que Dios había sido fiel a lo largo de toda su historia, y en base a esa fidelidad le llevó a la confesión de los pecados de Israel delante de su Dios. Y se sentaron a firmar pacto, renovación de su pacto con Dios. Bien, es precisamente en los capítulos 10 y 11, sobre todo en el capítulo 10, donde vamos a ver lo que es la renovación del pacto que Israel hizo con su Dios. Así que tengan estos dos capítulos abiertos delante de ustedes y vamos a destacar tres cosas. Los dos primeros puntos tendrán que ver con el capítulo 10 de Nehemías. El último, brevemente, tendrá que ver con el capítulo 11. Y en estos tres puntos vamos a destacar de que el pueblo de Dios somos los que estamos involucrados en la renovación del pacto. El segundo punto, vamos a ver el compromiso que debemos tomar como pueblo en la renovación del pacto. Y tercero, vamos a ver el contexto dentro del cual debemos entender la renovación del pacto con nuestro Dios. Vamos al primer punto, mis hermanos. Primero, el pueblo de Dios somos los que estamos involucrados en la renovación del pacto con Dios. Y fíjense, está involucrado primeramente el pueblo diverso y particular de Dios. Ese es el pueblo que está involucrado en renovar el pacto con Dios. El pueblo diverso y el pueblo particular de Dios. No sé si recuerdan un poquito en el mensaje pasado, mis hermanos, que les dije que el capítulo 10 de Nehemías en realidad empezaba con el último versículo de Nehemías 9. Es decir, el versículo 38 de Nehemías 9 es en realidad el primer versículo del capítulo 10. Y si se dan cuenta ahí, ¿qué es lo que sucede? El pueblo renovó sus votos, renovó su pacto con Dios. No estaba haciendo un pacto nuevo, lo veremos. Renovó un pacto con el cual Dios ya había entrado con ellos en Éxodo y Deuteronomio. Fíjense lo que dice el versículo 38 del capítulo 9. A causa, pues, de todo esto, es decir, de esa confesión de fidelidad y de pecados delante de Dios en el capítulo 9, a causa, pues, de todo esto, nosotros hacemos fiel promesa y la escribimos firmada por nuestros príncipes. Fíjense, hacemos fiel promesa. Si se fijan en este versículo, ya a lo largo de todo el capítulo 10 y 11, no se nos dice nada de pacto. No aparece el término pacto por ningún lado. Ahora bien, lo que hicieron no fue simplemente el firmar una promesa y ya está. Lo que hicieron fue renovar una relación de pacto. Y lo sabemos por varios aspectos. Primero, porque ese verbo en el versículo 38, hacemos, literalmente es el verbo cortar.
Lo que están diciendo aquí es que a causa pues de todo esto nosotros cortamos. Y el verbo cortar, mis hermanos, es el verbo típico que se utiliza para hablar del establecimiento de una relación de pacto. Uno no hacía un pacto, uno cortaba un pacto. ¿Y por qué ese verbo cortar para el establecimiento de un pacto? Porque es la idea de cortar, mis hermanos, lo que daba, lo que es el significado de la profunda implicación que tenía esa relación entre esas dos partes. El término cortar mostraba que esa relación de pacto tenía unas profundas implicaciones hasta lo último, hasta la muerte misma. En Génesis 15, cuando Dios entró en pacto con Abraham, cortó un pacto y Abraham de manera significativa cortó animales y puso las piezas de un animal cortado en un lado y las otras piezas en otro lado. De tal manera que ese cortar implicaba que esa relación de pacto tiene implicaciones últimas, profundas, hasta la muerte misma. Fíjense, hay otra pista que nos indica que el pueblo renovó no una simple promesa, sino un pacto. Y se encuentra en el versículo 29 del capítulo 10. Fíjense, mis hermanos, en el versículo 29. Se reunieron con sus hermanos y sus principales para protestar y jurar. Y en esa expresión, mis hermanos, de protestar y jurar, suena un tanto extraña, la veremos, pero literalmente lo que están diciendo aquí es que se reunieron con sus hermanos y sus principales para entrar en juramento y maldición. Y ese lenguaje, juramento y maldición, es lenguaje de pacto, mis hermanos. Era típico en aquel tiempo que los pactos que se establecían fuesen sellados de manera final con un juramento que podía ser verbal o podía tener algún tipo de señal. Y era típico que los pactos tuviesen bendiciones y maldiciones. Un ejemplo claro lo tenemos en el libro de Deuteronomio, que es el libro del pacto por excelencia para el pueblo de Israel. Habían las bendiciones y las maldiciones en ese pacto. ¿Y por qué eso estaba allí? Eso nos indica, mis hermanos, si me lo han escuchado decir más de una vez, que la relación de pacto, mis hermanos, es una relación que no es un contrato. Es una relación que está basada en la fidelidad y en la lealtad. En la fidelidad y en el amor leal. Por eso el mejor ejemplo de una relación de pacto es el matrimonio. Basado no en lo que son beneficios, sino en una relación de fidelidad y de lealtad. De tal manera que si uno era fiel, recibía las bendiciones del pacto, y si uno era infiel, recibía las maldiciones del pacto. Por tanto, fíjense que lo que hizo Israel fue renovar su pacto de fidelidad y de lealtad con su Dios. Y se nos dice quién renovó ese pacto. Y vamos a ver que quien lo renovó, como hemos dicho, fue el pueblo diverso y particular de Dios. Fíjense, en el versículo 38 del capítulo 9 se nos introduce los que firman. Firmada por nosotros, príncipes, por nuestros levitas y por nuestros sacerdotes. Pero este grupo de los que firmaron y renovaron este pacto se amplía a partir del capítulo 10, mis hermanos. Y si se dan cuenta en el versículo 1 del capítulo 10, primero, ¿quién firmó? Firmó Nehemías, el gobernador, hijo de Acalías y Sedequías. Es decir, firmaron lo que eran las autoridades, en cierta manera, civiles del pueblo de Israel. Después, fíjense que ese grupo, en cierta manera, se amplía. Y se dan cuenta los versículos del 2 hasta el 8, firman un grupo de sacerdotes concretos. Grupo de sacerdotes o de familias de sacerdotes. Fíjense cómo termina el versículo 8. Estos eran sacerdotes. Después vienen otro grupo, que son un grupo específico de levitas. Fíjense en el versículo 9. Y los levitas, y nos menciona toda una serie de nombres de levitas concretos y específicos. Algunos de ellos habían ayudado a Esdras a leer y a explicar la ley al pueblo en el capítulo 8. Fíjense lo que empieza a surgir aquí, mis hermanos. Algo que ya hemos visto en las otras listas de nombres en Nehemías 7 y en Nehemías 3. Que aquí el grupo que se sentó a firmar y renovar ese pacto era un grupo diverso. Diferentes oficios, diferentes trabajos,
Pero si seguimos un poco más, fíjense mis hermanos que el grupo también tenía diversidad en tema de sexo y en tema de edades. Fíjense mis hermanos a partir del versículo 28. Después de la lista de levitas nos dice, y el resto del pueblo, los sacerdotes, levitas, porteros, cantores, los sirvientes del templo, ya vimos todos esos oficios. Y todos los que se habían apartado de los pueblos de la tierra a la ley de Dios, con sus mujeres y sus hijos e hijas, todo el que tenía comprensión y discernimiento. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? El pueblo que se sentó a firmar, a renovar ese pacto con Dios, mis hermanos, era un pueblo diverso. No todos eran iguales. Había diferentes oficios, había diferentes trabajos, había diferentes edades, había diferentes sexos, había diversidad en ese pueblo porque el pueblo de Dios, el pueblo que Dios redimió en el antiguo pacto y el pueblo que Dios redime en el nuevo, la iglesia de Cristo, es un pueblo diverso. Diverso en oficios, diverso en trabajos, diversos en personalidades, diversos en dones, mis hermanos. Y eso, ahí en Nehemías, esa diversidad, mis hermanos, era algo esencial. Aportaba dos cosas. Esa diversidad, ¿saben? Aportaba riqueza al pueblo. Imagínense por un momento que todos mis hermanos aquí hubiesen sido cantores. Todos cantores. ¿Qué hubiese pasado, mis hermanos, con las puertas? ¿Quién hubiese estado en las puertas? Ahora imagínense que todos fuesen mis hermanos porteros. ¿Qué hubiese pasado entonces con el canto? Fíjense que esa diversidad enriquecía lo que era ese pueblo, pero implicaba algo más. Esa diversidad, mis hermanos, implicaba y significaba que ninguno de ellos, por muy diversos y distintos que pudiesen ser, en sus oficios, en sus llamados, en sus edades, en sus posiciones, por muy diversos que pudiesen ser, si habían sido llevados al pueblo del pacto, al pueblo de Dios, por muy diversos que pudiesen ser, formaban parte de ese pueblo de Dios. La diversidad en ningún momento jugaba en contra de formar parte de ese pueblo. Y fíjense que aquí, mis hermanos, fue ese pueblo diverso el cual se sentó a firmar precisamente ese pacto con Dios. Quiere decir que ninguno de ellos en su diversidad quedaba fuera del pueblo. Ninguno de ellos, mis hermanos, podía tener, lo veremos, la excusa de decir, porque tengo un llamado, un oficio distinto, no entro en la renovación de ese pacto con Dios. Saben, hemos visto listas de nombres. Vimos en Nehemías 3 una lista de nombres y esa lista funcionaba para organizar al pueblo diverso y unido para el trabajo. En Nehemías 7 otra lista de nombres con algunos de esos nombres que sirvió para mostrar que el pueblo diverso era aquel que tenía que habitar en la ciudad de su Dios. Aquí el contexto es distinto. Aquí el contexto es que ese mismo pueblo, que hay diversidad en él, es el pueblo que tiene que renovar su pacto con Dios. Y que aún la diversidad, ninguno de ellos va a ser dejado fuera. Pero todo y ser diverso, fíjense que es un pueblo particular y concreto. Fíjense en el versículo 28. Y el resto del pueblo, los sacerdotes, levitas, porteros y cantores, los sirvientes del templo y todos los que se habían apartado de los pueblos de las tierras a la ley de Dios. Fíjense, todos los que se habían apartado de los pueblos de las tierras. Y la pregunta aquí, ¿quiénes son aquellos que se habían apartado de los pueblos de las tierras, mis hermanos? Y aquí hay varias opiniones. Unos dicen que son aquellos que de los pueblos de las tierras aceptaron la fe del pacto de Israel y se apartaron a la ley de Dios, el elemento principal del pacto, es decir, lo que serían prosélitos. Pero fíjense, mis hermanos, que esta frase ya la hemos visto en el capítulo 9, versículo 2. Fíjense en el capítulo 9, versículo 2. Y ya se habían apartado la descendencia, literalmente simiente, la simiente de Israel de todos los extranjeros. Otra vez aparece aquí en el capítulo 10, versículo 28, los que se habían apartado de los pueblos de la tierra.
Y en el versículo 30 vamos a ver, mis hermanos, que decidieron no dar sus hijas a los pueblos de la tierra. Fíjense el versículo 30. Y que no daríamos nuestras hijas a los pueblos de la tierra. Por lo tanto, mis hermanos, lo que parece ser que se reunieron aquí aquellos que se habían apartado de los pueblos de la tierra, mis hermanos, eran precisamente el hecho de aquellos judíos que se habían separado del resto de naciones de aquella tierra. Es decir, se habían movido a entender, y lo veremos, lo que era su identidad como pueblo del pacto. Porque el pueblo del pacto era un pueblo particular. No todos los pueblos de la tierra formaban parte de ese pacto. Cuando Dios redimió a Israel de Egipto y los llevó al monte Sinaí, en Éxodo 19, versículos 5 y 6 les dice: si vosotros diereis oído a mi voz y escuchareis las palabras de mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro. Y Dios dice: porque mía es toda la tierra. Toda la tierra pertenece a Dios. Todos los pueblos pertenecen a Dios. Pero hay un pueblo particular y específico que Dios amó, que Dios escogió, que Dios redimió y que Dios lo llevó a formar relación de pacto íntima, fiel y leal con Él. Ese fue en el antiguo pacto el pueblo de Israel. Por lo tanto, fíjense, mis hermanos, que aquí el pueblo que entra en renovar el pacto era un pueblo en su diversidad, tribu, diferentes trabajos, diferentes oficios, diferentes llamados, particular, concreto. No todos ellos, mis hermanos, los pueblos de la tierra tenían esa relación, solamente el pueblo amado, escogido y redimido de su Dios. Y entró en pacto como un pueblo diverso y particular, pero como un pueblo unido, mis hermanos, y no cada uno por su lado. Fíjense que esa diversidad y particularidad del pueblo no perdió de vista la unidad del pueblo al renovar su pacto delante de Dios. Porque fíjense, mis hermanos, en el versículo 29, y se reunieron con sus hermanos y sus principales para protestar y jurar. Bueno, esta frase, protestar y jurar, mis hermanos, queda muy mal. Porque parece que se juntaron ¿para qué? Para reclamar algo. Nos juntamos para protestar y salieron con sus pancartas y sus silbatos ahí a protestar. No, fíjense que la idea aquí queda, la Reina Valera del 95 ha cambiado un poquito esa traducción y ha traducido para declarar y jurar. Se reunieron para declarar y jurar. La Biblia de las Américas es la más cercana. Dice que se reunieron y tomaron sobre sí un voto y un juramento. Es lo que literalmente antes les he dicho. Se reunieron para entrar en juramento y en maldición. Por lo tanto, aquí encontramos el resto del pueblo, con esos levitas, esos porteros, esos sacerdotes, esos sirvientes del templo, esos cantores, juntamente con sus principales, con sus gobernantes, con esos levitas concretos, con esos sacerdotes concretos. Todo el pueblo, mis hermanos, se reunió como un solo pueblo. ¿Para qué? Fíjense el versículo 29. Para protestar y jurar, para entrar en juramento y maldición de que andarían en la ley de Dios que fue dada por Moisés, siervo de Dios, mis hermanos. Fíjense que aquí fue todo el pueblo quien se comprometió, lo veremos, a andar y a guardar esa ley de Dios que era el elemento vital y central de la relación de pacto con su Dios. Uno podía decir, bueno, esto le tocaba a Nehemías hacerlo. ¿Por qué? Porque, hombre, él en cierta manera era el responsable de todos ellos. Él era el gobernador, él era el que metió al pueblo en ese lío de tener que reconstruir las murallas y de restaurar al pueblo. ¿A él le tocaba? Pues no. Otros podían decir, bueno, le tocaba quizá a los sacerdotes, porque claro, ellas son las autoridades religiosas de lo que es ese pueblo, y quién mejor que los sacerdotes y los levitas que renovar el pacto delante de Dios. Pues no. Fíjense, mis hermanos, que aquí fue todo el pueblo, diverso y particular, el cual todo el pueblo dijo y renovó ese pacto de seguir la ley de Dios que había sido dada a través de Moisés. En ese pueblo, ¿saben qué? No podía haber apéndices sueltos, mis hermanos.
No podía haber llaneros solitarios que determinasen que ellos serían y renovarían ese pacto como a ellos bien les pareciese o como a ellos bien sintiesen. Era una responsabilidad de todo el pueblo de Dios. Porque mis hermanos, ese pueblo en Egipto había sido redimido como un solo pueblo. Y a las faldas del monte Sinaí habían sido creados como pueblo del pacto, como un solo y único pueblo. Era el pueblo diverso, particular, pero el único pueblo de Dios que ahora renovaba ese pacto. Y saben que, mis hermanos, esa renovación de pacto no nos apunta más, mis hermanos, que a lo que es ese gran y último pacto que Dios ha establecido con su pueblo en Cristo Jesús. Todo esto que vemos en Nehemías, mis hermanos, acaba cumpliéndose en esa renovación de ese nuevo pacto que Dios estableció ¿con quién? Con un pueblo diverso, con un pueblo particular, pero con un solo pueblo que es precisamente la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense que cuando vamos a la iglesia, mis hermanos, la iglesia es un pueblo, el pueblo de Dios diverso. Tenemos diversidad de edades por la gracia de Dios, diversidad de llamamientos, diversidad de oficios, diversidad de ministros, diversidad de dones que enriquecen al pueblo de Dios, mis hermanos. Un pueblo diverso, pero al mismo tiempo un pueblo particular. Un pueblo particular, ¿por qué, mis hermanos? Porque es el pueblo que Dios en la persona de Cristo Jesús particularmente redimió, mis hermanos. Un pueblo en el cual Cristo Jesús, cuando dio su vida en aquella cruz, cuando derramó su sangre, mis hermanos, derramó su sangre por aquellos que el Padre amó, por aquellos que el Padre escogió, por aquellos que el Padre le dio particularmente el Hijo, y el Hijo de manera particular murió, obró, preservó, selló la salvación de esos amados en aquella cruz. Por eso podemos decir como Pablo, Cristo murió por mí, porque en aquella cruz murió por aquellos que el Padre le dio. Diversos y particular, pero redimidos como pueblo, mis hermanos. Como pueblos que tienen una misma fe, un mismo bautismo, un mismo espíritu, un mismo Señor, un mismo Dios, un mismo Padre que está por encima de todos, mis hermanos, como un solo pueblo, llevados a esa relación íntima y de nuevo pacto con Dios. Por tanto, ¿qué implica esto? Mis hermanos, implica, ¿sabes qué? Que no importa quién seas dentro de la iglesia. Déjame que matice esto, sí que importa, ¿ya? Nos importa, ¿ya? Pero da igual si eres rico o no tan rico, si eres hombre o mujer, si eres joven o adulto, si has sido lavado por la sangre del Cordero, si has sido comprado por la sangre de Cristo Jesús, has sido llevado a formar parte de ese precioso pueblo que Dios ha establecido en relación íntima de fidelidad y de lealtad con Él. Ahí es donde estamos, mis hermanos. Y mis hermanos, es importante entender que el nuevo pacto nunca será roto porque Cristo ha perdonado completamente nuestros pecados. Pero la responsabilidad de la fidelidad y lealtad en ese pacto permanece, mis hermanos. Y hay algo que debemos entender, que es precisamente lo que aquí Israel hizo. Hemos sido llevados a esa relación. Y mis hermanos, como pueblo debemos volvernos a esos fundamentos de la relación de pacto que tenemos con nuestro Dios, mis hermanos. Es como aquel matrimonio que llega a consejería y te presentan los problemas que hay en el matrimonio. Y cuando te están explicando los problemas que hay entre ese matrimonio, te das cuenta de que cuán lejos están de lo que es la relación fundamental de matrimonio y de pacto, de fidelidad y lealtad el uno con el otro. Le dices, debéis volver a entender lo que es vuestra relación de amor, fidelidad y lealtad el uno con el otro en esa relación de pacto. Y como pueblo diverso, particular, pero unido, mis hermanos, debemos volver, considerar, profundizar, entender
la gloriosa, preciosa y grandiosa relación de pacto a la cual por gracia hemos sido llevados. Porque es en esa relación, mis hermanos, en la cual vivimos con nuestro Dios. Y es en esta relación en la cual hay compromiso. Y ese es el segundo punto. El compromiso, mis hermanos, que debemos tomar en esa renovación de pacto. ¿Y cuál es el compromiso que debemos tomar en esa relación, en esa renovación de pacto? ¿Saben? Se reduce, mis hermanos, en 3 palabras. Obediencia, fiel y leal. Ese es el compromiso a tomar en ese pacto. Obediencia, fiel y leal. Una obediencia, mis hermanos, fiel y leal, que se esboza en este capítulo 10 en 3 cosas concretas. La obediencia aquí se especifica en 3 cosas concretas. Primero, esa obediencia fiel y leal es una obediencia en guardar nuestra identidad como pueblo de pacto. Una obediencia fiel y leal en guardar nuestra identidad como pueblo del pacto. Fíjense, ahora a partir del versículo 29, se nos dice a qué se comprometieron en esa renovación de pacto. Y fíjense, lo hemos leído. Se comprometieron y lo define con 3 verbos. Para protestar y jurar que andarían, guardarían y después cumplirían. Andarían, guardarían y cumplirían. Fíjense, andarían en la ley de Dios que fue dada por Moisés, siervo de Dios, y que guardarían y cumplirían todos los mandamientos, decretos y estatutos de Jehová nuestro Dios. Esas 3 palabras resumen el compromiso tomado por ellos, mis hermanos. Y se resume ese guardar, cumplir y andar. ¿De qué manera? Se comprometieron a ser obedientes a su relación de pacto con Dios. Por eso se volvieron a la ley de Dios. Porque lo hemos explicado más de una vez. La ley, mis hermanos, que fue dada en el Sinaí. Esa ley que fue renovada y repetida en Deuteronomio, mis hermanos. Esa ley de Dios era la regla de fe y la regla de conducta para que Israel pudiese vivir como lo que eran, pueblo del pacto con su Dios. Pudiesen vivir sabiendo lo que era, lo que Dios demandaba de ellos. Pudiesen vivir en relación de fidelidad y de lealtad con su Dios. Por eso se comprometieron a ¿qué? A ser obedientes a esa regla de fe y conducta que era la ley de su Dios. Porque, mis hermanos, la vida del pueblo de Dios, tanto en Israel en el antiguo pacto, pero la vida del pueblo de Dios, la iglesia se rige, mis hermanos, por lo que es la única regla de fe y conducta que nos ha sido dada, que es la palabra inspirada y santa de nuestro Dios. Esta palabra, mis hermanos, es la palabra del pacto de nuestro Dios. Esta palabra, mis hermanos, es la palabra de Cristo. ¿Cuántos tienen sus Biblias con letras rojas cuando habla Cristo en el Nuevo Testamento? Muchos las tenemos. Mis hermanos, toda la Biblia tendría que estar en letras rojas, porque es la palabra que nos ha sido dada de aquel que es el ministro último del nuevo pacto, de aquel que con su sangre inauguró el nuevo pacto al cual hemos sido llevados por gracia. Y mis hermanos, ser fiel en esta relación de pacto en Cristo Jesús, ser fiel a Cristo Jesús, mis hermanos, implica sí o sí ser obediente, fiel y leal a la palabra que Él nos ha dado. Porque es imposible una obediencia o una fidelidad, ya sea, mis hermanos, andar en esa relación de pacto individual o congregacional sin una vida comprometida de obediencia fiel y leal a la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y a eso se comprometieron. Guardaremos, andaremos, cumpliremos esa palabra de pacto. ¿Pero a qué se comprometieron? ¿Saben a qué se comprometieron? Se comprometieron, mis hermanos, a salvaguardar su identidad como pueblo del pacto. Y fíjense el versículo 30. Aquí es el primer compromiso. Y no daríamos nuestras hijas a los pueblos de la tierra, ni tomaríamos sus hijas para nuestros hijos. Es decir, se comprometieron a no casarse con los pueblos de la tierra. Se comprometieron a no dar sus hijos y hijas a los pueblos de la tierra. ¿Por qué hicieron eso, mis hermanos? Bueno, por 2 razones. Una, porque ese es el problema que tenían. Lo veremos cuando lleguemos a Nehemías 13. Y 2, porque ese problema que tenían
afectaba directamente a una de las cosas que la ley prohibía, esa ley de pacto. Imagínense, mis hermanos, que ahora nuestro problema fuese, ¿ya?, de que hemos dejado de venir a los cultos los domingos. Imagínense, por ejemplo, que Navidad ha pasado y después que Navidad pasa ya los cultos empiezan a decrecer, ¿ya? Y la Biblia nos dice, no dejar de congregaros como muchos tienen por costumbre. Eso sería un problema que nuestra Biblia, que es la ley del pacto, la palabra del pacto, lo que nos rige, nos determina no hacer. Por lo tanto, para volver a comprometerse en obediencia a ese pacto, tendríamos que volver a comprometernos a reunirnos como pueblo del pacto. Eso es lo que sucede aquí. Tenían el problema ese y la ley, mis hermanos, prohibía que se juntasen con otros pueblos. Fíjense Deuteronomio 7:3. Y no emparentarás con ellas, ni darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hijo para tu hija. Fíjense que la ley lo prohibía, mis hermanos. Por lo tanto, volverse en obediencia a esa ley del pacto, a esa fidelidad, era precisamente hacer esto. Y mis hermanos, eso debemos contextualizarlo dentro del antiguo pacto. ¿Por qué? Porque si no se nos podría acusar, mis hermanos, de racismo, si no podríamos caer en lo que tristemente algunas iglesias han caído, de que algunos han dicho de que no permitían casarse a los cristianos con otros cristianos de otras razas, aduciendo precisamente a ese texto. Bueno, mis hermanos, esto es un error. Cuando vamos al Antiguo Testamento hay algo que debemos pensar. Debemos pensar, mis hermanos, que era primeramente un pueblo nacional. ¿Por qué? Porque el Antiguo Pacto era primeramente un pacto nacional, mis hermanos. Era un pacto básicamente que aquel que era el pueblo de Dios era aquel pueblo que era el pueblo de Israel, el pueblo judío, por lo tanto era primeramente lo que era un pueblo nacional y salvaguardar su identidad de pueblo implicaba salvaguardar o mantener esa nacionalidad de pacto. Ahora bien, era un pueblo primeramente, un pacto primeramente nacional, pero el asunto primario era teológico. Porque aquí esas palabras de la ley, no darás a tu hija y a su hijo y todo esto, son palabras que ya aparecen en la Biblia antes de que la ley fuese dada. Y son las palabras que Abraham le dijo a su siervo cuando fue a buscar esposa para su hijo. ¿Y qué es lo que le dijo Abraham a Génesis 24:3? Y te juramenté por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito. Ahí el problema no era nacional. ¿Saben por qué? Porque en la historia de la salvación el pueblo de Israel todavía no existía. Eso viene más tarde en el progreso de la salvación. El tema era de promesa. El tema era de promesa de fe. El tema era no cogerás de las otras hijas de las otras tierras que tienen una promesa de fe, una promesa de pacto distinta a la que me ha sido dada por Dios. Por lo tanto, este era el tema, mis hermanos. No era un asunto primeramente nacional y lo vemos en el libro de Ruth. Ruth moabita pasó a formar parte del pueblo de Dios. ¿Por qué? Por redención. Tu pueblo será mi pueblo. Tu Dios será mi Dios. Estas son palabras del pacto. Era, mis hermanos, guardarlas y salvaguardar la identidad de un pueblo con una misma fe, con un mismo Dios, con un mismo pacto que les había sido dado por gracia. Porque juntarse con pueblos que no tuviesen esa promesa de pacto, ese Dios de pacto, esa misma fe del pacto con Dios, mis hermanos, ¿saben lo que era esto? Romper la identidad como pueblo del pacto. Y cuando se rompía la identidad como pueblo, mis hermanos, se rompía la fidelidad y obediencia a Dios. Porque entonces algo que Dios les advirtió es que si hacéis esto, fornicación con otros dioses entrará en vosotros. Porque salvaguardar la identidad de pueblo del pacto, mis hermanos, implicaba también salvaguardar esa obediencia y fidelidad a Dios. Porque ¿saben qué? Hay algo que se debe entender. Que la obediencia, mis hermanos, primeramente no provee de una serie de listas de mandamientos legalistas, no. La obediencia proviene primeramente de entender lo que hemos sido hechos como pueblo de Dios. Israel debía entender quién era como pueblo de Dios, como pueblo del pacto, y entender que no podía ni pensar, ni vivir como el resto de los pueblos de la tierra pensaban
y vivían. Os saqué de Egipto, les dijo Dios a Israel en Levítico. No sois como el resto de pueblos, debéis andar fielmente a mis estatutos y mandamientos. La obediencia provenía de entender quién habían sido hechos como pueblo y qué relación sustentaban con Dios. ¿Y saben qué, mis hermanos? Esto sigue siendo así para nosotros. Cuando Jesús subió al monte en Mateo 5 y dio el sermón del monte, ¿qué es lo que les dijo? Vosotros sois la sal de la tierra, la luz de este mundo. Esto es lo que vosotros sois. Y mis hermanos, entender lo que somos en Cristo Jesús como pueblo tiene serias implicaciones para nuestra obra delante de Dios. Tiene implicaciones, ¿saben qué? Personales. Saben, muchas veces romper lo que es la fidelidad con Dios, ¿saben dónde muchas veces se ve de manera primera? En lo que es el establecimiento de matrimonios. Porque no nos olvidemos que el matrimonio, mis hermanos, es el reflejo y el misterio del gran matrimonio entre Cristo y su iglesia. Y no podemos pensar ni actuar como el mundo piensa, ni como el mundo cree en relación a lo que es el matrimonio. Si habías pensado, eso sobre todo va para los jóvenes, ahí dice, venga, ya nos cae otra vez. ¿Ya? Si habías pensado en cierta manera, que buscar pareja que no sea de la fe, del mismo pacto, nada tenía que ver con tu fe, te equivocas. En el pueblo del nuevo pacto, mis hermanos, uno puede casarse con quien quiera siempre y cuando se case con ¿qué? Se case en el Señor. Puedes casarte con quien quieras, incluso si no tiene dientes. Incluso si no tiene dientes, pero si está en el Señor, puedes casarte con Él. Siempre te quedarán los implantes. ¿Ya? Fíjense que si pensabas que buscar pareja nada tiene que ver con tu fe, te equivocas. Porque tiene que ver altamente, mis hermanos, con tu fidelidad y lealtad a Dios. Puede parecer duro, pero escoger una pareja que no sea creyente, aunque suene fuerte, es muestra de deslealtad e infidelidad a tu identidad como miembro del pueblo del pacto al cual Dios te ha llamado. Y quizá uno sacará siempre el argumento de decir, bueno, pero yo he visto matrimonios que uno no era creyente y al final el Señor lo ha salvado. Y yo he visto matrimonios que esto ha ido bien, muy bien. Pero déjame que aquí te cite a mi buen amigo Charles Haddon Spurgeon, que dijo lo siguiente: no podemos considerar los actos completamente soberanos de Dios como una regla para nuestras acciones. Él puede en su independencia absoluta hacer lo que mejor le parezca, pero nosotros debemos actuar como nos dictan sus disposiciones más sencillas. Dios hará lo que quiera hacer, pero Él nos ha dado su regla de pacto y eso es lo que debemos seguir. ¿Sabe? Tiene implicaciones también entender esa identidad, mis hermanos, como pueblo de Dios, importantes para nuestra vida como iglesia. Pero cuando llegamos al Nuevo Testamento hay algo importante, hay algo que continuamente el Nuevo Testamento le dice a los creyentes y a las iglesias: no viváis como ¿quién? Como los otros gentiles. No viváis como erais antes de que Cristo os redimiese, de que Cristo os salvase, de que Cristo os comprase con su propia sangre. No viváis así, vivid como ¿qué? Como lo que ahora sois en Cristo Jesús, comprados por la sangre de Cristo, hechos un pueblo, un reino de sacerdotes para anunciar las virtudes, no del mundo, sino de aquel que os ha salvado. Y entender nuestra identidad en Cristo, salvaguardarla, mis hermanos, es un compromiso de pacto con aquel que nos ha llevado a ser lo que somos en Cristo Jesús. Es un compromiso, mis hermanos, de entender lo que es la membresía del pueblo de Dios, de la iglesia de Cristo, que solamente forman parte aquellos lavados por la sangre de Cristo. Si no has sido lavado y salvado por Cristo, no formas parte de su pueblo. Es importante entender que nuestra obediencia fiel a Dios no es un acto de legalismo, es un acto que proviene y fluye de lo que Dios nos ha hecho en Cristo Jesús como su pueblo, mis hermanos, como quien somos. Y esto es urgente para nuestras vidas y para el mundo también. Fíjense Lloyd Jones lo que dice aquí, el gran doctor. Nunca me canso de decir que la iglesia lo que necesita no es organizar grandes campañas evangelísticas, sino empezar ella misma a vivir la vida cristiana. Es decir, empezar a vivir como lo que verdaderamente es, la iglesia redimida por la sangre del Cordero. Esa obediencia fue una obediencia, mis hermanos, a salvaguardar
la identidad como pueblo de Dios. Pero también fue una obediencia, ¿saben qué? Para guardar una consagración basada en la fe. Guardar su identidad para ser un pueblo consagrado y devoto a Dios, que se basa esa consagración en su fe. Fíjense, ¿a qué se comprometieron más? Se comprometieron, mis hermanos, a guardar el día de reposo, el sábado, y los 7 años, y de remitir lo que eran las deudas. Fíjense el versículo 31. Asimismo que si los pueblos de la tierra trajesen a vender mercancías y comestibles en día de reposo, nada tomaríamos de ellos en ese día ni en otro día santificado, y que el año 7º dejaríamos descansar la tierra y remitiríamos toda deuda. Se comprometieron a guardar el día de reposo, ese 7º año de dejar descansar la tierra. ¿Qué tiene que ver esto, mis hermanos, con la obediencia? Fíjense, hay varias cosas aquí. Tiene que ver primero con la identidad. Salvaguardaron su identidad como pueblo, a eso se comprometieron, y el guardar el día de reposo tenía que ver con su identidad. ¿Saben por qué? Porque solamente Israel era el que guardaba el día de reposo. Solamente el pueblo del pacto era el que le había sido mandado guardar el día de reposo. Por tanto, tenía que ver con su identidad. Pero tenía que ver también, mis hermanos, con su fidelidad y lealtad al pacto. ¿Por qué? Porque el día de reposo fue dado como señal del pacto en Éxodo. En Génesis fue la circuncisión, en el Éxodo fue el día de reposo. Fíjense, mis hermanos, en Éxodo 31, versículo 13. Tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros. ¿Se dan cuenta esta expresión? Es señal entre mí y vosotros, es lenguaje de pacto. El día de reposo fue dado como señal del pacto para Israel. Por 70 años Israel había ido al exilio, porque por 70 años habían comido los días de reposo, mis hermanos. Y la ley establecía que la señal del pacto era guardar el día de reposo. Por lo tanto, renovaron el ¿qué? La obediencia a guardar el día de reposo. Pero mis hermanos, esto era una obediencia para consagración. Porque ¿por qué Dios dio el día de reposo? ¿Saben por qué lo dio? Para santificar al pueblo, para consagrar al pueblo. Ese versículo de Éxodo, fíjense, mis hermanos, cómo termina. Porque es señal entre mí y vosotros para vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová, que os santifico, que os consagro. Por lo tanto, mis hermanos, el guardar el día de reposo no simplemente era guardar un día a la semana, implicaba que Israel se volviese a ser fiel a su Dios y consagrase su vida a Dios. Un día a la semana consagrasen su vida y un día a la semana fuese de devoción, de alabanza, de servicio a su Dios. ¿Se dan cuenta? El sábado no se guardaba de manera legalista, se guardaba como un día para mi vida, de devoción y consagración a mi Dios. Y esa consagración se basaba, ¿saben en qué? En la fe, mis hermanos. Era una consagración por fe. Porque llegaba el sábado y uno podía decir, ¿qué pasará si dejo de trabajar hoy? ¿Qué va a pasar con el pollo que me dejó en el horno? O si dejamos 7 años la tierra descansar, ¿qué pasará? ¿Cómo entonces va a crecer? ¿Cómo voy a traer alimento y sustento a mi familia si dejo trabajar, mis hermanos, de trabajar esta tierra? ¿Saben cuál sería la respuesta a Israel? Israel, no pasará nada. No pasará nada, porque santificar vuestra vida en este día es por fe en creer que ese Dios creador que descansó en el 7º día, es el Dios que descansó, pero siguió sustentando, gobernando todo aquello que había creado. Y cuando tú, Israel, descanses una vez a la semana y dediques tu vida a Él, ese Dios seguirá sustentando y guardando la vida de su pueblo. Porque ese día, mis hermanos, del sábado, estaba basado en el 7º día de la creación. El sábado miraba hacia atrás, hacia el reposo de Dios. Cuando Dios descansó, mis hermanos, en aquella creación. Pero miraba adelante. Miraba que todavía quedaba un reposo para el pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios tenía que ser
perseverar, consagrado a su Dios y devoto a su Dios, confiando que llegaría el día que pisarían esa tierra y Dios les daría reposo y descanso de sus enemigos. ¿Se dan cuenta? Era una consagración por fe. Y mis hermanos, nosotros no somos sabatistas. Somos mucho más que esto, mis hermanos. Porque cuando llegamos al nuevo pacto, hubo uno, mis hermanos. Hubo uno que vino. Hubo uno que vino para cumplir ese día de reposo. Hubo uno que vino, mis hermanos, que tuvo grandes controversias con los fariseos sobre el día de reposo, porque los fariseos eran unos legalistas en ese día de reposo y lo usaban como querían. Y no entendieron que Cristo que había venido era mayor que el día de reposo. Cristo es mayor que el día de reposo, porque Cristo es quien cumple el día de reposo, mis hermanos. Cristo es aquel que vino y no tuvo ningún problema que sus discípulos cogiesen espigas en el día de reposo. ¿Por qué? Porque Él es mayor, uno mayor que el templo, uno mayor que Salomón, uno mayor que el sábado está aquí. Cristo lo cumplió. ¿Se olvidó Cristo de ese día de reposo? Ni mucho menos. Mis hermanos, lo que Cristo cumplió, ¿saben lo que es? No es solamente el sábado el día de reposo. Cristo cumplió lo que el día de reposo anhelaba y apuntaba. Cristo cumplió el traer no el reposo del sábado, sino el reposo de Dios en la creación misma, mis hermanos. Cristo es aquel que nos trajo el reposo de Dios. Cristo es aquel que nos trajo el reposo de la creación. Cristo es aquel que trajo el reposo de nuestros pecados. Cristo es aquel que nos santifica. Por lo tanto, mis hermanos, Cristo es nuestro reposo. Cristo es nuestro sábado. Cristo es aquel que nos santifica para que nuestra vida sea santificada a Dios. Por lo tanto, mis hermanos, nuestro reposo, nuestro día de reposo es cada día de la semana. Porque Cristo nos ha traído ese descanso de Dios. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, yo os haré descansar. Y eso implica entonces que nuestra vida, mis hermanos, debe ser entonces una vida completa, los 24 horas, los 7 días de la semana de devoción y de santificación a nuestro Dios, creyendo, mis hermanos, que en este mundo caminamos y creemos que llegará el día que pisaremos esa ciudad de Dios y ahí se nos dará ese reposo último donde no habrá enemigo, pecado, tristeza, llanto ni muerte. ¿Y saben, mis hermanos, dónde esto se focaliza? Se focaliza en un día a la semana, que es los domingos. Lo hacemos los domingos porque es el día que Cristo resucitó, el inicio de la nueva creación. Pero ¿sabes qué? ¿Qué pasará? Quizá puede pensar uno. ¿Qué pasará si un día a la semana, por 2 horas, dedico mi vida a adorar a mi Dios? ¿Qué pasará con mis trabajos? ¿Qué pasará con mis estudios? ¿Qué pasará con todo lo que tengo que hacer? ¿Sabes lo que pasará? Si has trabajado bien los 6 días de la semana, recuerda que hay uno para que como pueblo des tu vida a tu Dios. Y aquel que mantiene todas las cosas seguirá manteniendo tu vida y nuestra vida. Porque hemos sido consagrados para servir a Dios. Y esta es la última forma de obediencia. Esa obediencia para guardar la identidad, para guardar esa consagración en fe, pero para guardar nuestro servicio a Dios. Fíjense ahora los versículos, mis hermanos, del 33 hasta el 39. Y esto es rápido, mis hermanos, de resumir. Porque ¿qué es lo que hace ahora el pueblo aquí? Se compromete, ¿saben a qué? A que el servicio en la casa de Dios siga adelante. Se comprometieron al servicio de adoración que estaba todo él alrededor del templo en el antiguo pacto. El servicio de Israel, el pueblo consagrado, era para servir a su Dios y esto se focalizaba en la casa de Dios, en el templo. Y fíjense en lo que se comprometieron, mis hermanos. En el versículo 33, en el pan de la proposición y la ofrenda, holocaustos y festividades. Todo esto para el servicio de la casa de nuestro Dios. Fíjense en el versículo 34. Echamos también suertes los sacerdotes, los levitas y el pueblo acerca de la ofrenda de la leña para traerla a la casa de nuestro Dios.
Mis hermanos, la ofrenda de leña era importante porque la ley establecía que el altar de sacrificio siempre debía estar, mis hermanos, encendido. Porque la vida de Israel se movía desde la mañana con un sacrificio por pecados y por la tarde en otro sacrificio de pecados. Toda la vida de Israel se movía en que habían sido consagrados para servir a Dios por la sangre de esos sacrificios. Se comprometieron aquí en los versículos del 35 en adelante a traer, mis hermanos, las primicias para que se mantuviese ¿qué? Las primicias, los diezmos, para que los ministros, los sacerdotes, los levitas se mantuviesen, para que lo que era el servicio de adoración a Dios, de la casa de Dios, se mantuviese. ¿Y saben qué, mis hermanos? Lo glorioso es que cuando llegamos al nuevo pacto, si vino uno mayor que el día de reposo, vino uno mayor que el templo mismo. Vino uno que dijo, destruid este templo y en 3 días lo reedificaré. Cristo Jesús, ¿quién fue cuando vino? Entre otras cosas, fue el templo mismo de Dios. La presencia de Dios se presentó en la persona de nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos. Él era el templo vivo, la presencia de Dios, la revelación de Dios. A través de aquel se podía servir y alabar al Dios vivo y verdadero. Y gracias a ese Cristo, que fue el templo vivo de Dios, mis hermanos, por su sangre derramada, ¿qué es lo que hizo y sigue haciendo Cristo? ¿Saben lo que hace y sigue haciendo? Por su sangre sigue construyendo su casa, sigue construyendo su templo, sigue construyendo su iglesia, que es la casa de Dios. Por lo tanto, comprometerse, saben, en obediencia, mis hermanos, al servicio de Dios, a la casa de Dios, es comprometerse, ¿saben a qué? A seguir sirviendo, mis hermanos, en lo que es la iglesia de Cristo Jesús. A seguir guardando este servicio de adoración, mis hermanos, en el pueblo y en la iglesia de Cristo. Dedicados de manera diaria, mis hermanos, con nuestras vidas al servicio de la iglesia como lo que somos. Consagrados para que el fuego de esos sacrificios, mis hermanos, de la proclamación de Cristo Jesús no descienda ni decaiga, de que la proclamación de su palabra y el evangelio siga adelante, de que la vida del evangelio siga adelante, mis hermanos, consagrados a que la oración no decaiga en esta su iglesia los lunes y los jueves, consagrados a que lo que es la escuela dominical de jóvenes, de niños, de adultos, no decaiga, mis hermanos, porque ahí es donde se profundiza en la ley del pacto de nuestro Dios. ¿Vamos a abandonar, mis hermanos, la casa de nuestro Dios? Todo esto se resume, mis hermanos, en no abandonaremos la casa de nuestro Dios. Y si hay algo que este 2022, mis hermanos, debería llevarnos adelante, es precisamente el decir, no abandonaremos la casa de nuestro Dios, la casa en la que Él nos ha convertido. Y fíjense, mis hermanos, solamente, no se preocupen, en 2 minutos, el contexto en el cual debemos entender lo que es precisamente esa renovación de pacto. Y el contexto es el capítulo 11. Fíjense el capítulo 11, mis hermanos. ¿Por qué está ahí? Cierra toda esta sección. Pero fíjense, hay algo del capítulo 11 que ya hemos visto. No vamos a repetir porque lo vimos en el 3 y lo vimos en el 7. Pero hay algo que quiero que noten atención. Aquí en el capítulo 11 hay algo que no aparece ni en el 7 ni en el 3. El capítulo 11, ¿saben? Si leen el primer libro de Crónicas, capítulo 9, van a ver que esa lista de Nehemías 11 se amplía en Primera de Crónicas, capítulo 9, mis hermanos. Pero aquí hay algo que en Nehemías 11 se destaca. Se destacan 3 tribus. En Primera de Crónicas 9 aparecen más tribus. Aquí se destacan 3. Se destaca Judá, mis hermanos. Fíjense en el capítulo 4, en el versículo 4. En Jerusalén pues habitaron algunos de los hijos de Judá. Fíjense en el versículo 7. Se destaca Benjamín. Estos son los hijos de Benjamín. Y más adelante van a ver que se destacan los levitas, la tribu de Leví, versículo 18. Todos los levitas, Judá, Benjamín y Leví. ¿Saben por qué se destacan, mis hermanos, estas 3 tribus? Porque estas 3 tribus, mis hermanos, cuando el pueblo de Israel, el reino de Israel, se dividió en el del norte y el sur, estas 3 tribus fueron las que permanecieron, mis hermanos, en el reino del sur para formar ¿qué? Para formar lo que sería el pueblo del reino de Dios, mis hermanos.
¿Y qué es lo que nos indica esto? Estas 3 tribus eran el núcleo, fueron los que vivieron en la ciudad santa de su Dios, fueron el núcleo de ese pueblo, que sería un pueblo que al mismo tiempo sería un reino. Y cuando lleguemos al capítulo 12, ¿saben lo que nos encontraremos? Un reino de sacerdotes, de alabanza y consagración a su Dios. El contexto era entender, mis hermanos, esa identidad. Entender que fueron hechos un reino de sacerdotes, gente santa para alabar, glorificar y consagrar sus vidas a Dios. Y algunos vivieron en Jerusalén y otros en las ciudades alrededor. Es como si Jerusalén, mis hermanos, tuviese que extenderse. Y aquí está el punto, mis hermanos. Si hay algo, mis hermanos, para renovar lo que es nuestro pacto de obediencia y fidelidad a Dios, es entender algo, mis hermanos, que por su pura gracia hemos sido hechos un reino de sacerdotes, gente consagrada y santa a nuestro Dios, por la gracia de Dios. ¿Para qué? Para que aquí en el presente, pero para toda la eternidad, mis hermanos, cuando Cristo vuelva y los nuevos cielos y tierras se inauguren, podamos ser ese reino de alabanza y de adoración a nuestro Dios. Mi pregunta es, mis hermanos, ¿vamos a tomar ese compromiso de renovar ese pacto delante de nuestro Dios? Y no creo que nadie dijese que no. Así que vamos a hacerlo de manera conjunta. Y vamos a hacerlo poniéndonos de pie. Y vamos a hacerlo leyendo de manera antifonal nuestro texto divisa de este año, que es precisamente ese compromiso a esforzarse y trabajar precisamente para esa renovación de pacto como pueblo de Dios consagrado para nuestro Dios. Yo leeré la primera parte y después todos juntos, mis hermanos, leeremos el final del versículo. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y ahora todos juntos, mis hermanos, y dijeron, levantémonos y edifiquémonos. Así esforzaron sus manos para bien. Y quiera Dios que por su gracia este sea el llamado de este año. Levantémonos y esforcémonos para el bien y la gloria de nuestro Dios. Nuestro Dios, ayúdanos en este año a ser pueblo consagrado, reino de sacerdotes y gente santa, para tu servicio, para tu alabanza, para tu adoración. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.